Revelado, el encuentro aterrador de un militar con lo siniestro y maldito, historia embrujada, Andrés regresó a su pueblo con la esperanza de reencontrarse con su familia y recuperar la tranquilidad que había dejado atrás. Pero lo que halló al llegar lo paralizó. Su hogar, antes un refugio cálido, ahora parecía un escenario de pesadilla, donde las sombras danzaban al compás de una violencia incesante. Los rumores de desapariciones lo seguían a cada paso, como un eco aterrador que resonaba en sus oídos. Los ojos de su madre reflejaban miedo, y él mismo sentía el gélido aliento del terror en su nuca. La corrupción había ahogado la esencia misma del pueblo en un mar de caos e inseguridad. Esa noche, el taller de carpintería era su único rincón seguro. El sonido del sierra rozando la madera se mezclaba con murmullos fuera de su ventana. Se concentró en sus tareas, aunque el aire se tornaba denso, casi palpable. De repente, notó un susurro en el viento que parecía llamarlo, guiándolo hacia un terreno baldío cercano, un lugar donde su abuela había advertido que se ocultaban secretos oscuros. Tembloroso, se asomó, pero lo que vio lo conmovió hasta el fondo. Figuras oscuras se movían inquietas entre los árboles, risas infantiles y llantos apagados flotaban en el aire. El corazón de Andrés palpitaba con fuerza, la sensación de impotencia se convirtió en una necesidad irrefrenable de proteger a su familia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, anidado en esa atmósfera de siniestra intriga, Andrés decidió que la noche no lo encontraría allí. Con un haz de luz temblando en su mano, se adentró en la oscuridad. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido, cada crujido de la hojarasca resonaba como si el bosque entero lo observase. Los murmullos se hacían más claros, y comprendía que no solo eran fantasmas de la memoria, había un velo mallado de traición que cubría este suelo. No solo se trataba de los narcotraficantes o de la corrupción, algo más profundo lo llamaba. De repente, un escalofrío lo recorría. Sentía que una presencia lejana ojeaba su espalda. Con cada latido de su corazón, la tensión crecía. Al volverse, sus ojos se encontraron con un símbolo extraño, grabado en la tierra, lo que lo llevó a recordar las advertencias que había escuchado de niño. Una fuerza oscura acechaba allí, y la sombra de su familia se extendía como un manto pesado que lo encarcelaba entre sus peores temores. Entonces, un grito desgarrador atravesó el silencio de la noche y un sudor frío surcó su frente. Era la llamada a la acción. La pregunta retumbaba en su mente: ¿podrá salvar a su familia antes de que esta pesadilla se vuelva inmune a su valentía? La respuesta lo empujaba hacia adelante, a un destino que ya no podía ignorar. Mientras el eco del grito se desvanecía, un silencio inquietante invadió el aire. Andrés se sintió atrapado en una red de sombras, el bosque había cobrado vida, y cada crujido de las ramas parecía susurrarle advertencias. Las luces de su linterna proyectaban figuras danzantes en los troncos de los árboles, y su mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Desesperado, dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. No era solo miedo, era una conexión, un tirón en su pecho que lo empujaba hacia el lugar de donde provenía el lamento. Su corazón latía con fuerza. La sensación de que su familia estaba en peligro lo llevó a arriesgarse. Tenía que averiguar qué sucedía. Al avanzar, el suelo se volvió más irregular y estaba cubierto de hojas crujientes. En su camino, encontró un pequeño altar. Allí, unos objetos brillantes estaban dispuestos con un orden inquietante: muñecos de trapo con ojos desbordantes de desesperación, velas apagadas y huesos blanqueados. Andrés sintió un nudo en el estómago, sabía que estos eran los vestigios de un ritual oscuro. De pronto, un susurro suave pero insistente comenzó a envolverse a su alrededor. «Ayúdanos», decía la voz, resonando como un eco lejano pero cercano. Se volvió a mirar, esperando encontrar la fuente, pero solo halló la oscuridad. Con cada palabra, su sensación de urgencia crecía.
Sin pensarlo más, se arrodilló frente al altar y se dedicó a observar aquellos objetos con atención. Por un momento, sintió que podría entender el dolor que presionaba el aire. Estaba a punto de levantarse cuando un viento helado cruzó el claro, llevándose consigo las hojas y arrastrando un escalofrío por su columna vertebral. Era un viento cargado de advertencias. En ese instante, comprendió que no solo hacía falta encontrar a su familia, había algo que lo había seguido hasta aquí, algo que sabía de sus movimientos y temores. La oscuridad no solo acechaba, aguardaba ansiosa su decisión. ¿Qué debo hacer?, preguntó a la nada, su voz apenas un susurro. La respuesta llegó en sutiles vibraciones a través del suelo, como si le indicaran que había un camino que debía seguir, un camino que pasaba más allá de la venganza. Pero, ¿a qué precio?, sin tiempo que perder, se levantó y se dirigió hacia el interior del bosque, cada paso más firme que el anterior. A medida que avanzaba, los murmullos se intensificaron, integrándose en una sinfonía caótica de risas infantiles mezcladas con gemidos de agonía. Pasó junto a árboles que parecían observarlo con ojos inertes, aunque él sabía que estaban llenos de secretos. Finalmente, se encontró ante un claro bañado por la tenue luz de un rayo de luna, donde las sombras parecían bailar en una coreografía macabra. En el centro del claro, una figura emergió de la oscuridad, sus rasgos distorsionados y desconocidos. La figura levantó una mano, y a su alrededor, los ecos de risas infantiles se elevaron a un clímax violento y desgarrador. Andrés sintió el frío en su piel como si el propio pánico lo envolviera. «Estás aquí para ayudar», dijo la figura con voz grave, resonando en cada rincón del bosque. Fue como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Sin poder retroceder, Andrés se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico. Debía decidir entre enfrentar lo inevitable o seguir huyendo de los fantasmas del pasado. El silencio reinó por un instante, seguido de la urgente pregunta que presionaba contra su mente: ¿qué es lo que realmente le espera en esta oscuridad? Mientras la figura se acercaba más, todo parecía desvanecerse. Podría salir de esta confrontación y salvar a su familia, o se convertiría en un eco más de la tristeza que cubría su hogar, y en ese instante, el aire cargado de misterio prometía que la verdadera lucha aún estaba por venir. Andrés tembló mientras la figura se acercaba más. La luz de la luna iluminaba de manera tenue los contornos del ser, revelando rasgos horrendos y un aire de desesperanza que lo hacía sentir pequeño y vulnerable. La voz susurrante del bosque se había silenciado, y el canto de las risas infantiles se había convertido en un murmullo aterrador, como un aviso de que algo maligno estaba a punto de suceder. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sus palabras deslizándose entre los temores acumulados en su pecho. La figura sonrió, mostrando una mueca que revelaba dientes afilados, manchados de tierra y sangre. «¿Sabes lo que queremos?». «Tienes que decidir», respondió con un tono lascivo, su voz resonando por el claro como un trueno apagado. Las sombras comenzaron a cerrarse alrededor de Andrés, como si el bosque mismo se alimentara de su inquietud. De pronto, el viento volvió, llevando un susurro escalofriante: «Libera a los atrapados, o será tu fin». Fue como si cientos de voces se unieran en un lamento, un clamor de almas perdidas que retumbaba en su cabeza. Andrés cerró los ojos un momento, intentando bloquear el pánico que lo devoraba, mientras la figura gesticulaba con esas manos gélidas y largas. Recordó las historias que su abuela solía contar sobre espíritus que no encontraban descanso hasta que se cumplía su deseo. «¿Qué debo hacer para liberar a los atrapados?», preguntó, sin saber si había tomado la decisión correcta. La figura sonrió de nuevo, y la risa que siguió sonó a rastro de locura. «No es suficiente tener buenas intenciones, niño. Debes elegir entre tu salvación o la de los demás. Tienes que encontrar el corazón del bosque, donde el dolor se hace carne y la culpa es eterna». Andrés sintió que la oscuridad lo tragaba, las sombras tomaban formas en movimiento, ansiosas por devorarlo todo. Giró sobre sus talones, decidido a no ceder ante el pánico, pero algo le detuvo, una mano fría le rozó el hombro. Su piel se erizó al contacto, el terror volviendo a apoderarse de él. «Ellos no se han olvidado de ti», dijo la figura, deslizando su aliento helado a su alrededor. Las risas infantiles volvieron, esta vez acompañadas por lamentos desgarradores.
Era el momento de actuar, y todo su ser se vio arrastrado hacia ese camino oscuro que se traspasaba entre los árboles, como un veneno que corría por sus venas. Al seguir el mandato, el entorno cambió, y cada paso sentía como si el suelo le gritara que se detuviera. De repente, apareció una fogata en el corazón del bosque, llamas devoradoras que danzaban como si tuvieran vida propia. En su calor, vio figuras difusas, sombras de aquellos que llevaban su dolor dentro, atrapados entre el tiempo y la locura. Andrés sintió que estaba siendo observado, y no eran solo los espíritus. Desde las sombras, unos ojos brillantes lo miraban, ávidos y llenos de un deseo oscuro. Un escalofrío subió por su espina dorsal al darse cuenta de que no estaba solo. Ellos son los que no pueden soltar, los que aman y odian al mismo tiempo, murmuró la figura que había visto antes, ahora proyectada en la luz de la fogata. Tú tienes el poder de liberarlos, pero también el poder de permanecer aquí para siempre. Cada latido de su corazón resonaba con la decisión que debía tomar, y la presión del tiempo parecía incrementar, como una bomba de relojería. Liberar a los atrapados en un ritual perdedor, o salvarse y ceder a esta oscuridad creciente. La pregunta lo persiguió mientras las risas y llantos se entrelazaban en su mente. La línea entre el bien y el mal se desvanecía, y justo cuando estaba a punto de decidir, un grito desgarrador cortó el aire. Andrés. La voz de su hijo resonaba a través del bosque. En ese instante, la elección fue clara, pero lo que se revelaría también podría acabar con él. ¿Podría enfrentarse al corazón del bosque y al mismo tiempo salvar a su familia? Y así, la oscuridad se cernió, anticipando su próximo movimiento. Andrés sintió como el mundo se desvanecía alrededor de él. El grito de su hijo resonaba como un eco desgarrador que lo arrastraba de vuelta al presente, desatando un torrente de adrenalina. Sin pensar, se giró hacia la dirección de la voz, el bosque pareciendo abrirse ante él como una boca voraz, engulléndolo en su propia desesperación. Sebastián, gritó, desesperado, tratando de empujar el miedo a un lado. Cada paso que daba se sentía pesado, como si el suelo le advirtiera que él no era bienvenido. Las sombras alrededor se retorcían con ansias, extendiendo tentáculos oscuros que parecían querer atrapar sus piernas, pero él se aferraba a la esperanza de encontrar a su hijo. Mientras corría, las risas de los niños se transformaron en ecos distorsionados, burlones. Libera a los atrapados, repetían insistentemente, acompañadas de lamentos que helaban su sangre. Andrés se detuvo un momento, respirando con dificultad. La figura de aquel ser horrendo se dibujaba en su mente, insistiendo en que todo dependía de su elección. En la distancia, vislumbró una claridad entre los árboles, era una pequeña cabaña, su refugio, pero ¿acaso podía ser un lugar seguro? La estructura estaba cubierta de musgo y ramas, pero una luz parpadeante se escapaba de su interior. Era el mismo lugar donde había sido feliz, donde las risas de su hijo llenaban el aire. Sin embargo, algo en su interior le decía que todo era un engaño, un espejismo creado por la misma oscuridad que lo rodeaba. Aún así, la voz de Sebastián, ahora con un tono más urgente, rompía su racionalidad. Papá, ayúdame. Corre. El impulso fue más fuerte que cualquier precaución. Andrés atravesó la entrada de la cabaña, su corazón latiendo fuertemente, pero al cruzar el umbral, se encontró con lo inimaginable. Las paredes estaban cubiertas de rostros, rostros de aquellos que habían sido atrapados en el bosque. Sus miradas eran de puro horror, y sus bocas se movían en silencio, gritando sin sonido. A su alrededor, el aire se tornó denso y un olor a putrefacción invadió su sentido. Las risas se apagaron de repente, como si el mismo miedo hubiera silenciado todo. En un rincón, encontró a su hijo sentado, atrapado entre sombras que danzaban a su alrededor. Sus ojos, amplios y aterrados, lo buscaban con desesperación. Sebastián, gritó Andrés, extendiendo la mano hacia él, pero antes de que pudiera llegar, la figura horrorosa apareció de nuevo, como una pesadilla tomada vida. Su sonrisa, ahora más amplia, parecía burlarse de él. ¿Vas a sacrificar lo que amas para liberar a esos desdichados? Solo tú puedes decidir quién permanecerá aquí y quién se irá. Andrés sintió que los ojos de todos los atrapados lo miraban, implorando y acusando a la vez. No. No puedo permitir que esto siga, dijo entre dientes, enfocado en su hijo.
¿No es acaso más fácil dejar que ellos tomen el lugar de tu pequeña familia? La oscuridad te ofrece paz a un precio. La tentación comenzó a abrirse camino en su mente. ¿Qué tal si dejaba todo atrás? ¿Y si se entregaba a este oscuro deseo, haciéndolo todo más sencillo? Pero, en un momento de lucidez, recordó las risas de Sebastián, los momentos felices que no podían borrarse. No podía caer en esa trampa. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, diferente al de su hijo. Era uno de los rostros en la pared, su agonía se reflejaba en su rostro. «Libéranos», clamaron en sincro, el lamento resonando como un unísono aterrador. La figura se rió, un eco oscuro que reverberaba entre las paredes. Andrés sintió que la locura lo abrazaba, pero una chispa de determinación brotó en su interior. «No. Voy a liberar a todos». Con un grito que emanaba dolor y resolución, trató de concentrar su energía, su amor por Sebastián. Las llamas de la fogata aparecieron en su mente, y con un despliegue de fuerza, comenzó a gritar palabras antiguas que resplandecían en su interior, invocando la memoria de su abuela. El aire vibraba, y el oscuro ser retrocedió ante su poder, pero justo cuando parecía que la luz estaba por ganar, una sombra más oscura que el propio bosque emergió a su alrededor. La figura, sorprendida, pronunció unas palabras en un susurro helado: «Esto no ha terminado, Andrés, la pesadilla apenas comenzaba, y la oscuridad aún tenía un as bajo la manga». Las figuras en la cabaña comenzaron a retorcerse de nuevo, y las sombras se arremolinaron con una ferocidad renovada, dejando al joven atrapado en una carrera contra el tiempo. ¿Podría salvar a su hijo antes de que la oscuridad reclamara su alma? La salida se cerraba, y en la distancia, una risita perturbadora resonó, prometiendo aún más terror. ¿Qué haría Andrés cuando se enfrentara al horror definitivo del bosque? El aire se volvió más pesado, como si la misma cabaña intentara asfixiar a Andrés. Las paredes parecían vibrar, resonando con susurros delirantes que se mezclaban con el eco de su propia angustia. «Sebastián», grité de nuevo, su voz desvaneciéndose en la penumbra como un lamento olvidado. Las sombras en el rincón donde estaba su hijo se intensificaron, danzando como serpientes que intentaban atraparlo en un abrazo mortal. El ser, esa figura monstruosa, se acercó lentamente, con un movimiento casi etéreo. Su sonrisa se había transformado en una mueca de placer, disfrutando del terror que exacerbaba en Andrés. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? La oscuridad siempre vuelve, y ahora, tu hijo es parte de ella. Andrés sintió un escalofrío recorrer su columna, y el recuerdo de las voces suplicantes de los atrapados le llegaron como balas en la mente. No, no puedo dejar que esto ocurra, pensó, concentrando toda su energía en el amor por Sebastián, ese amor que había sido su faro en el caos. De repente, la figura se detuvo y sus ojos se abrieron en lo que parecía asombro. «¿Qué es esto?», preguntó, casi divertido. «¿Cómo puedes desafiarme?». Con el corazón desbocado, Andrés se arrodilló, cerrando los ojos para bloquear el caos que lo rodeaba. Se recordó a sí mismo, de pequeño, el abrazo de su madre y la voz cálida de su abuela al contarle historias sobre la luz que puede repeler a la oscuridad. Con cada palabra, cada recuerdo, empezó a murmurar frases que se asemejaban a oraciones divinas, como una plegaria más que un conjuro. Las sombras comenzaron a temblar al compás de su voz. «No estoy solo», murmuró, sintiendo que aún podía invocar algo más grande que el terror que lo acechaba. Una luz tenue, como un pequeño destello, se encendió en el centro de su pecho, expandiéndose rápidamente y llenando la cabaña con un resplandor cálido, pero en el instante siguiente, la figura oscura se zambulló hacia él, tomando forma como un torbellino negro que arrastraba todo a su paso. «No puedes detenerme. Te pertenezco y te arrebataré a tu hijo». Los rostros en las paredes comenzaron a gritar en agonía, mientras las sombras chocaban contra la luz. La intensidad de la lucha creció, y la frágil luz que Andrés había convocado empezó a titilar, como una vela que se aferra desesperadamente a la vida. «Sebastián, aguanta», gritó, renovando su energía, intentando alcanzar el último rincón de su fortaleza interna. Fue en ese momento cuando un grito desgarrador atravesó el aire. No era de su hijo, sino de una de las almas atrapadas. «Sálvanos antes de que sea demasiado tarde», resonó entre las paredes.
Este nuevo clamor, en lugar de desalentarlo, encendió una chispa de furia en el corazón de Andrés. Lo haré, lo prometo, respondió, mientras se levantaba con determinación, su mirada fija en la figura aterradora. Voy a liberar no solo a Sebastián, sino a todos ustedes. Con un nuevo fervor, Andrés dejó escapar un grito que resonó en el interior de la cabaña, un sonido que combinaba desesperación y fuerza pura. En ese instante sagrado, las sombras comenzaron a dispersarse, y la figura oscura retrocedió, sorprendida por el imprevisto resplandor, pero su victoria fue efímera, cuando de repente, una risa burlona emergió de la nada, más profunda y escalofriante que antes. La figura se recomponía mientras decía, esto acaba de comenzar. Las paredes comenzaron a cerrarse, y los rostros en las paredes parecían gritar, sus expresiones distorsionadas en pánico. La cabaña, antes familiar, se volvió una trampa. Andrés dio un paso atrás mientras la puerta de salida se desvanecía, consumida por la misma oscuridad que había tratado de vencer. Sebastián, gritó, sintiendo la desesperación ocupar cada rincón de su ser. La luz que había invocado parecía apagarse, y la sombra comenzó a acercarse nuevamente. Sin embargo, en ese instante de caos, un pensamiento cruzó por su mente, ¿era todo esto parte de un plan más oscuro? La respuesta aún no estaba clara, pero el tiempo se agotaba, y la lucha final estaba a punto de llevarlos al borde de lo inimaginable. La risa se desvaneció, pero el eco se alzó, dejando a Andrés preguntándose quién debía ser su verdadero enemigo. ¿El bosque o la misma oscuridad que habitaba en su interior? La respuesta se acercaba, pero llevaría consigo la salvación o la condena. La oscuridad se espesó, como si la cabaña exhalara un último aliento, un susurro mortuorio. Andrés sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una vibración visceral que se alzaba desde las entrañas de la tierra misma. Respiraba con dificultad, el aire denso como miel, pegajoso y casi tangible. Sebastián estaba ahí, inmóvil, atrapado en una marea de sombras que lo envolvían como un sudario. No. Andrés sintió que su corazón se comprimía en su pecho. La figura oscura avanzaba, su sonrisa torcida destilando un placer sádico mientras se alimentaba del miedo que emanaba de él. ¿Cuánto tiempo había pasado allí, preso de la maldad? Andrés no podía saberlo, pero sí sabía que cada segundo contaba. Tu luz es débil, como tus esperanzas, se burló la criatura mientras se acercaba, sus garras brillando con un resplandor siniestro. Vas a perderlo, y tú lo sabes. Con una rabia que lo incendiaba por dentro, Andrés cerró los ojos de nuevo. Recordó una vez más a su madre, sus cálidas manos en su frente mientras le cantaba canciones antiguas. La luz que había comenzado a titilar en su pecho comenzó a revivir. No, no te pertenece. No hoy, gritó, su voz resonando como un trueno en la tormenta. Las sombras que rodeaban a Sebastián empezaron a resquebrajarse. Un eco de risas extrañas brotó de los rincones más oscuros de la cabaña, retumbando como un coro de almas atormentadas. Esa risa superficial era la señal de que la figura oscura veía el dilema de Andrés como un juego, una ilusión donde el dolor siempre resultaba victorioso. Pero Andrés estaba decidido a cambiar las reglas. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con más fuerza, y el aire se llenó de un zumbido electrizante, como si estuvieran a punto de ser arrastrados a un abismo. Y tú también serás parte de este juego, Andrés. La criatura extendió sus brazos, un gesto aterrador que amenazaba con devorar todo lo que conocía. Lejos de rendirse, Andrés sintió el ardor de su amor por su hijo fluyendo a través de él como un río desbordado. Nunca estarás solo, Sebastián. Yo estoy aquí. A medida que sus palabras rebotaban contra las paredes, la luz se hizo más brillante, llenando la cabaña de un resplandor tan intenso que las sombras comenzaron a gritar. La figura monstruosa, acorralada por la luz, se convulsionó, y en ese momento de pánico y horror, una puerta apareció de la nada, iluminada por el resplandor que emanaba. Era una salida, pero no la del mundo físico, sino la que podría liberar a las almas atrapadas. Andrés no lo pensó más. Con una fuerza renovada, se lanzó hacia su hijo. Ven, Sebastián. Vamos a salir de aquí. Pero antes de alcanzar a su hijo, la figura oscura lanzó un grito desgarrador. No me dejes. Eres mío.
La voz resonó en la cabaña como un eco que reverberaba en el alma de Andrés, un recordatorio de que la tentación siempre sería parte de la lucha. Con un último y poderoso impulso, extendió su mano hacia Sebastián, quien se encontraba atrapado en el torbellino de sombras, pero el instante fue suficiente. Una sombra alargada se disparó directamente hacia Andrés, atrapándolo en su fría garra. El frío lo atravesó, y ya no sintió el calor de la luz que había invocado. Sus ojos se abrieron en terror. La figura estaba más cerca, y el tiempo parecía detenerse mientras se cerraba la distancia, y entonces, con un susurro que hacía eco en el fondo de su mente, escuchó una voz que latía en las paredes. La luz puede brillar, pero la oscuridad quiere devorarlo todo. Andrés sintió que caía en una pesadilla de desesperación. Justo cuando creía que iba a perderlo todo, una verdad terrible surgió en su mente: la salida no era solo escapar, era tomar una decisión. La risa burlona resonó una vez más, dejando una inquietante pregunta. ¿Y si todo esto es un sacrificio que debes hacer para salvarlo? La sombra avanzaba, pero la luz tambaleaba en su interior. Andrés sabía que había alcanzado un punto sin retorno. Debería rendirse ante el terror inminente o luchar hasta el final, incluso si eso significaba aceptar lo impensable. La cabaña empezó a temblar, y la lucha final se acercaba, pero ¿cuál sería el precio de la salvación? El aire se volvió un susurro tenso, una espiral de detonaciones internas que sacudían a Andrés desde adentro. La sombra se ratificaba, aferrándose a su ser con una fuerza aterradora mientras la risa de la criatura reverberaba en sus oídos, burlándose de su miedo. La puerta brillante se convirtió en un holograma en su mente, un destello de esperanza que se alejaba, desdibujada por el horror que lo rodeaba. Andrés sintió que su corazón se aceleraba, cada latido un eco de su desesperación. «Sebastián, resiste», gritó, pero su voz se perdió, devorada por el estruendo de las sombras que danzaban alrededor, como si el mismo abismo quisiera tragarlos. El rostro de su hijo, dos ojos abiertos de asombro y miedo, estaba cada vez más opaco, y la luz en su mirada comenzaba a apagarse. La bestia tomó forma ante él, un revoltijo de tentáculos y ojos que parecían ver a través de su alma. «Tú decides», dijo la criatura, su voz era un murmullo serpenteante. «¿Salvar a tu hijo, o liberar tu propia alma de este tormento?» Andrés sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies, como si la cabaña misma estuviese preparando un sacrificio. Las paredes parecían moverse, vivas, humedecidas por un sudor frío que emanaba de sus grietas. «No puedo dejarlo», murmuró, su voz quebrándose. La angustia encarnada llenaba cada rincón de él. Una visión se presentó ante sus ojos, su madre, sonriendo, con la luz del sol brillando sobre ella. «Por amor, siempre hay un camino», susurró la imagen. De pronto, su amor por Sebastián ardió en su interior como un fuego inextinguible. Andrés cerró los ojos con fuerza y se concentró en esa luz. «No puedo sacrificarnos», gritó, con la determinación renaciendo en él. Los tentáculos amenazantes se acercaron, intentando infiltrarse en su mente. Cada intento hacía que la luz dentro de él se intensificara, protegiéndolo del horror que lo quería consumir. «No. Nunca me tendrás». Andrés extendió su mano con fuerza, un rayo de luz comenzó a brotar de su pecho, creando una barrera luminosa que empujó a las sombras hacia atrás. La criatura se retorció, su risa tornándose en un rugido de furia. «Te has atrevido a desafiarme. Sufrirás las consecuencias». Un viento violento azotó la cabaña, con ramas de árboles golpeando las ventanas. La puerta iluminada brilló, pero la sombra aún se debatía, intentando desbordar el nuevo resplandor. «Sebastián, ven a mí», clamó Andrés, sintiendo que la luz se expandía a su alrededor. La cabaña se sacudió, y las paredes comenzaron a crujir, como si fueran a colapsar. La sombra gritó, un grito desgarrador que heló la sangre en las venas de Andrés. «No puedes salvarlo, y jamás escaparás de mí». Y entonces, en medio de esa batalla, una revelación cogió a Andrés de sorpresa. La luz se alimentaba del amor, pero también de la decisión. Era un sacrificio, sí, pero ¿estaría dispuesto a ceder algo de sí mismo para liberar a Sebastián? ¿Qué parte de su ser estaría dispuesto a entregar? El suelo sonaba bajo ellos, una sinfonía de destellos oscuros y brillantes que se entrelazaban, y el tiempo perdía sentido.
La risa de la criatura se entremezclaba con el zumbido de su corazón. Andrés sintió que el poder de la luz empezaba a desvanecerse a medida que la sombra volvía a acercarse. Tu sacrificio será tu perdición, soltó la figura, con un brillo de triunfo en sus ojos siniestros. Pero Andrés se plantó, preguntándose, en un instante lleno de agonía y resolución, qué significaba realmente salvar a su hijo. Las sombras se arremolinaron y comenzaron a susurrar secretos en un idioma olvidado, dejando una huella de pavor junto al dolor de Andrés. ¿Qué harías, padre? ¿Qué estás dispuesto a perder? En el silencio que siguió, una pregunta retumbó en su mente: ¿es el amor suficiente para destruir el mal? La risa siniestra creció. A medida que la cabaña crujía y se fragmentaba a su alrededor, Andrés se dio cuenta de que la decisión debía hacerse en una fracción de segundo. ¿Escaparía él o entregaría lo más valioso que tenía? La oscuridad se abalanzaba sobre ellos como un tsunami. Con el tiempo a punto de agotarse, Andrés supo que debía actuar y que el reloj del juicio estaba a punto de sonar. El viento aullaba como un lamento perdido mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, hambrientas y voraces. Andrés sintió que el tiempo se desvanecía, cada instante era un eco del horror que lo abrazaba. La luz comenzaba a fallar, titilando como una vela en la tormenta. La risa de la criatura resonaba en el aire, burlona y retadora. ¿Qué elegirás, Andrés? ¿El amor o la salvación? No te tengo miedo, vociferó Andrés, aunque su voz temblaba. Cada palabra pronunciada era un acto de resistencia, un intento de mantener a raya al terror que lo consumía. Pero en el fondo, las dudas se cernían como un manto oscuro. ¿Era realmente capaz de hacer lo que la sombra le pedía? Sebastián estaba ahí, inmóvil, atrapado en un miedo profundo. Su rostro era un reflejo de angustia y confusión. «Papá», gritó, y esas dos sílabas desgarraron el corazón de Andrés como cuchillos. La criatura se aproximó, sus tentáculos extendiéndose, palpando, buscando la debilidad que sabía que existía. Andrés cerró los ojos con fuerza nuevamente, recordando a su madre, su abrazo cálido. «Yo nunca te fallaré, hijo», pensó, dejando que el amor por Sebastián reemergiera en su pecho, esa chispa que podría vencer la oscuridad. Sin embargo, una voz sibilante susurró a su lado: «Tu amor no será suficiente». ¿Qué podría perder un padre por salvar a su hijo? Fue en ese instante que la verdad cruel e ineludible le golpeó. Para derrotar al mal, tenía que enfrentarlo con todo lo que era, con cada fibra de su ser. Las sombras se arremolinaron alrededor, como serpientes invocando el miedo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?, preguntó de nuevo la criatura, su tono insinuante y atrayente, el tipo de pregunta que podría resquebrajar a un hombre en 1000 pedazos. Los tentáculos resplandecieron, absorbiendo la luz que Andrés se esforzaba por sostener. Un sudor helado recorrió su espalda mientras se enfrentaba a la imagen de su hijo atrapado. «No puedo dejar que te lleve», gritó. La luz dentro de su pecho palpitaba brutalmente, pero sentía que se debilitaba, que su amor, aunque fuerte, se hallaba al borde del abismo. «Tu decisión no es solo tuya», resonó la voz de la sombra, burlona, como si los ecos de sus palabras reverberaran a través de la misma cabaña. «Tú eres solo un peón en este juego». Andrés frunció el ceño, comprendiendo que debía actuar antes de que todo fuera irreversible. En un rato, la cabaña empezó a explotar en vislumbres de terror y caos. Las ventanas se rompieron, los muebles se desmoronaron. Cada trozo de la realidad pareció desmoronarse, llevándose lo familiar, lo que creía seguro. «Sebastián», murmuró, sintiendo una desesperación que lo invadía mientras las sombras se aproximaban. «Mantente firme. No te soltaré». Con cada grito, la luz latente dentro de él comenzaba a resurgir, pero una sombra profunda y voraz la devoraba constantemente. Cuando los tentáculos se acercaron, Andrés sintió que el piso se rompía y que todo su ser estaba a punto de caer en el abismo. En ese momento, decidió. No entregaría a su hijo al horror. En su corazón se encendió un fulgor, su amor era el arma. «Si te llevo conmigo al infierno, entonces veamos cuán fuerte eres tú», rugió, mientras una ola de energía surgía de su ser. La luz estalló en un destello brillante, pero la sombra se reía con más ferocidad. Entonces, de repente,
Andrés comprendió que, aunque el sacrificio era doloroso, no hacía falta perder todo para ganar. Con la determinación ardiente, gritó: Luz, ven a mí. Sebastián, ven aquí. Y en el clamor ensordecedor de la cabaña, cuando la oscuridad amenazaba con devorarlos por completo, vio cual cosa una figura oscura avanzando hacia él, un rostro conocido. Su corazón se detuvo un instante, y la pregunta taladró su mente: ¿qué lo trajo aquí? La sombra se estremeció, y con un grito, la figura se apresuró, abriendo las puertas del horror aún más. La lucha apenas comenzaba, pero ¿sería suficiente el sacrificio que estaba a punto de hacerse? Andrés sintió como una ola de terror recorrió su cuerpo al reconocer aquel rostro, la imagen de su hermano, Javier, quien había desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. La combinación de sorpresa y horror hizo que su corazón latiera con fuerza. Javier, susurró, apenas capaz de articular la palabra. La figura lo miraba con ojos que reflejaban el vacío, como si ya no perteneciera a este mundo. Javier se movió hacia ellos, pero no llegó a acercarse del todo. Cada paso que daba parecía arrastrar a la sombra aún más cerca, alimentándose del pánico que emanaba de Andrés. La criatura, sonriendo de forma macabra, observaba emocionada el juego que se estaba gestando. Es interesante ver cómo los lazos de sangre son tan primordiales. ¿Quieres salvar a tu hijo, Andrés? Pero, ¿qué tal tu hermano? ¿Lo has olvidado? Las palabras de la sombra reverberaron en la mente de Andrés como ecos. Todo lo que había vivido, cada sacrificio para proteger a su familia, cada decisión errónea que lo llevó a ese momento lo abrumó. No, no puede ser real, murmuró, tratando de convencer a su mente. Pero Javier sonrió, su expresión congelada en una tristeza eterna. Estoy aquí para ayudarte, Andrés, dijo, su voz resonando como un viejo recuerdo. Tú no puedes estar aquí. Tú estás muerto, gritó Andrés, buscando aferrarse a la realidad, a la verdad que creía saber. Sin embargo, la criatura continuaba susurrando, haciendo que el llanto interno de su corazón se intensificara. Los muertos no han de estar tan lejos. Ellos pueden venir, si se lo permites, dijo la sombra, mientras extendía sus tentáculos, rodeando a Sebastián. Cada elección tiene su precio. ¿Qué estarías dispuesto a dar? ¿Tu luz, tu amor, o quizás un alma más? Andrés, sintiendo que su mente se deshacía, recordó los momentos felices con Javier, las sonrisas compartidas, las promesas de cuidarse mutuamente. No voy a jugar tus juegos, gritó, pero en su pecho había un atisbo de duda. Las sombras danzaban, cada movimiento burlándose de su resistencia. Solo un pequeño sacrificio, y tu hermano puede regresar. ¿Qué es un alma más cuando puedes salvar a los que amas? La criatura inspeccionó a Sebastián, quien estaba petrificado, miedo puro en su mirada. La respuesta está delante de ti. El tiempo se detuvo. Una nube de desesperación pesaba en el ambiente. La cabaña crujía, sus estructuras desgastadas parecían que a cada momento se desmoronaban, y con cada segundo perdido, la luz dentro de Andrés palidecía. No puedo. No me lo pidas. Las lágrimas corrían por su rostro, la impotencia lo envolvía. Entonces, un chispazo de furia surgió en él. ¿Quién se atreve a jugar con mis sentimientos?, exclamó. La figura de Javier dio un paso al frente, la sombra que lo acompañaba parecía alimentarse de su ira. Era como si Andrés tuviera que escoger entre sus más profundos miedos o arriesgarlo todo. El momento estaba aquí, crujiente, tenso. Te quiero, hermano, murmuró, sufriendo en su interior, mientras la sombra esperaba con ansia su decisión. Pero no a costa de Sebastián. En su pecho ardía una llama, una determinación renovada. Si para vencerte tengo que perder a mis recuerdos, que así sea. Nunca te daré más de lo que ya he perdido. Con un rugido que retumbó en la cabaña, Andrés se lanzó hacia la sombra, listo para enfrentarla sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar. Pero, en ese acto de desafío, se dio cuenta de que de las sombras emergían figuras adicionales, rostros familiares que no había esperado ver. La pregunta flotó en su mente como un eco aterrador: ¿podrán ellos ayudarme, o son la próxima pieza de este Satanás? El viento aullaba, y la lucha apenas comenzaba. ¿Podría Andrés confiar en esos espectros del pasado,
o estaban ahí para llevarlo a su perdición. Andrés estaba rodeado de sombras y susurros, pero en medio del caos, una certeza lo invadió: él no iba a permitir que el pasado decidiera su futuro. Con un enfoque renovado, vio en el rostro de Sebastián el reflejo de toda su valentía. «No me importa lo que tengas que ofrecer», gritó hacia la figura oscura. «No dejaré que arruines a mi familia ni que hagas de su dolor un juego. Eres tú quien perderá hoy». La bestia evocó una risa amarga, como si la sola determinación de Andrés le provocara risa. «Tan magnánimo, Andrés. Pero recuerda que cada decisión causa un eco. Debes estar listo para asumir las consecuencias». Las sombras a su alrededor empezaron a retorcerse, buscando un modo de entrar en su mente, de introducirle dudas, de desgastarlo. «Nunca estaré listo para ceder ante ti», levantó la voz, su corazón latiendo al ritmo de su indignación. Recordó las palabras de su madre, las historias de fortalecer la luz mediante el amor, y sin pensar en las repercusiones, extendió su mano hacia Sebastián. Las sombras se disolvían en su abrazo, y con cada segundo que pasaba, la luz se intensificaba. «Sebastián, ven aquí», clamó con todo su ser, y en ese mismo instante, el rostro de su hijo brilló con esperanza. Con un movimiento decidido, Andrés dio un paso hacia adelante, y la luz que emanaba se expandió como una ola, haciendo temblar la cabaña. Una chispa surgió de su interior, resistencia encarnada contra la oscuridad que lo había consumido tanto tiempo. La figura se convulsionó al ver que su poder empezaba a mermar. «Tú no puedes escapar. No puedes liberar a esos desdichados», aulló con rabia. Pero Andrés, buscando lo más profundo de sus recuerdos, se enfocó en esa luz. Las risas infantiles y los ecos de aquellos que habían sido atrapados resonaron en su mente como un canto sagrado. Llamó a aquellos que habían caído antes que él, quienes habían luchado y no habían tenido la oportunidad de liberar sus almas. «Si debo perderme, que sea en la lucha. Si debo sacrificar lo que había olvidado, así será. Libero a todos». La declaración retumbó en su pecho, y la luz que lo rodeaba se convirtió en una explosión de energía pura, destellos dorados invadiendo la cabaña. Una euforia de esperanza y determinación lo llenó, y con ello, la sombra se retorció en agonía, intentando sostenerse ante la sorprendente fuerza de Andrés. Las figuras de los atrapados emergieron de las paredes, arrastrándose por el suelo, sus rostros iluminados por el mismo fuego que ahora emanaba de Andrés. «Déjanos ir. Ayúdanos», clamaron en un eco colectivo que resonó como una sinfonía liberadora. El poder de sus voces llenó la cabaña, y el aire cargado de oscuridad se fue transformando en aire fresco, purificado. «Es el momento de despedirse del dolor», Andrés gritó al universo, cerrando los ojos y dejando que su luz lo guiara. Con cada respiración, recuerdos y lágrimas se escurrían de su ser, dejándolo con un espacio vacío que anhelaba ser llenado por la libertad de aquellos que había conocido y amado, incluso en la distancia y en la oscuridad. Con un último grito, la luz brilló como nunca antes y el resplandor se expandió como un sol naciente, envolviendo a todos en un abrazo cálido y liberador. Y en ese instante de claridad, Andrés comprendió que el verdadero sacrificio era dejar ir sus miedos y rencores, que el amor no solo traía luz, sino el poder de conectar a las almas. La criatura lanzó un grito final, un canto desgarrador que resonó en el aire, y en un instante mágico, se desvaneció en un torbellino de sombras que se deshacían. La cabaña, por fin libre del horror, comenzó a desmoronarse, liberando a los atrapados en un torrente de luz. Y ahí estaban, los rostros de quienes habían estado perdidos, ahora llenos de gratitud. Sebastián corrió hacia Andrés, sus ojos llenos de amor y alivio. «Papá», exclamó, abrazándolo con fuerza, como si nunca tuviera la intención de separarse de él. «Siempre estaré aquí», dijo Andrés, sintiendo por fin que el peso que había cargado se desvanecía. El bosque, una vez más, permanecía en silencio, como si el mismo tiempo hubiera retrocedido. Juntos, el padre y el hijo se adentraron hacia el amanecer que comenzaba a despuntar entre los árboles. Las sombras que los habían atormentado estaban lejos. La verdadera lucha había llevado a la redención. Andrés y Sebastián caminaron hacia su hogar, sabiendo que el amor siempre prevalecería, reforzado por una verdad que jamás olvidarían. «Ahora te pido algo importante.
No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean esta historia. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber lo que piensas. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos haremos que esta comunidad crezca. ¡Vamos!